Bienvenidos a este tercer día del Perú Anima 2014. Hoy día vamos a abrir con una charla que es muy especial para mí porque es lo que más me gusta personalmente. Yo soy Juan Diego de Andera, soy coordinador de la carrera de animación digital aquí en Toulouse-Lautrec. Y la charla de hoy día es una charla que se llama Creando Mundos. Y vamos a hablar un poco de lo que es el arte conceptual para series animadas, cómics, películas y videojuegos. Tenemos con nosotros aquí a cuatro ilustres invitados. Tenemos a Ricardo Montes, que es director de animación y artista conceptual para la serie Grumete Grau, que es una serie que está ahorita en preproducción sobre las aventuras y vida de Miguel Grau cuando era niño. Tenemos a Jimmy Carguas, más conocido como Ícaro, que es el director de Nuna, que es también una película que está ahorita en preproducción, me parece, acerca de mitología andina, con una temática, un desarrollo visual de verdad impresionante. Tenemos a Mauricio Esparza, que es director de Mochica, la película Mochica, por TS Pelín y Caracol Studio, me parece. Y además maneja todo el aspecto conceptual de la película. Y tenemos a Oscar Choquecota, que es Game Manager en Bantam Games, y fue por mucho tiempo artista conceptual de videojuegos, además de dibujante de cómics y muchas cosas más que no son aptas para decir en stream. Quería darles la bienvenida, les paso el micrófono un momento para unas palabras de bienvenida y luego empezamos. La idea es que esto sea una conversación entre los cuatro y también con el público y las personas que nos estén viendo por stream y quieran hacer preguntas. Bueno, ante todo, buenos días. Me da gusto que estén aquí. La idea de esto es que sea una conversación fluida. Yo vine con la típica idea de presentarles una exposición, pero la conversación estaría una idea más bonita, yo creo. Pues nada, voy a pasar a mi estimado Ícaro. Me da gusto que estén acá y bienvenidos. Buenas tardes, estamos buenos días. Soy Ícaro, me conocen como Ícaro. Estamos haciendo la preproducción, el preparado todo de nuestra película animada. Ya se las voy a mostrar en un instante y muchas gracias por asistir. Seguro vamos a nutrirnos mutuamente de todo lo que podamos conversar. Bueno, hola chicos, yo soy Mauricio, como me presentaron, y nada, que igual, bueno, lo mismo, ¿no? En verdad, qué bueno que estemos acá y ojalá conversemos y todas las dudas que tengan, todo lo que quieran preguntarnos, todo como vaya viendo, ojalá vaya chévere y nada, y ahí conversamos, ¿no? Bueno, repitiendo más o menos lo mismo que dijeron ellos. Gracias por estar acá. Bueno, gracias a Juan Diego por invitarme, ¿no? Es una oportunidad interesante para interactuar con los estudiantes, ¿no? Y eso que yo alguna vez estudié docencia, pero por alguna razón terminé en una empresa de videojuegos. Pero bueno, gracias. Sí, a ver. Creo que lo que decía, vamos a tener que esperar a que se vacíe la sala para tratar de pararnos de los puffs. Pues son cómodos, pero pueden ser problemáticos. Quería empezar un poco la conversación, hablando un poquito de cada uno de ustedes. Sobre todo la idea de el arte conceptual ahora se ha vuelto muy popular, sobre todo entre la gente que dibuja o que quiere ilustrar, gente que en el pasado se hubiera querido ir hacia cómics, o se hubiera querido ir hacia animación, o se hubiera querido ir hacia bellas artes. Ahora el caballito de batalla es un poco concept, ¿no? Quiero hacer arte conceptual, hay grupos en Facebook, hay 1000 escuelas, etcétera, que enseñan cosas parecidas. Pero por mucho tiempo el camino al arte conceptual de una u otra manera fue mucho más laberintoso, ¿no? Es más, muchos de nosotros no sabíamos qué era ni que existía hasta que terminamos haciéndolo. Y quería preguntarles eso, ¿no? Un poco, ¿qué formación tuvieron originalmente y cómo llegaron al concept, ¿no? Para mostrar que no necesariamente uno tiene que estudiar concept o tiene que estudiar bellas artes para hacer concept. ¿Qué tal? En mi caso fue, digamos, viendo lo que es actualmente, puedo ver que hay muchas escuelas de concept, lo cual me saca un poco de pica porque en el tiempo antiguo pues yo no tuve esa formación de concept, ¿no? ¿Cómo nació esto?
Bueno, yo soy licenciado de diseño gráfico. Tengo una formación en lo que es arte, diseño gráfico empresarial. Entonces, ¿cómo me ha ayudado el diseño a mí? El diseño me ha ayudado en lo que es los fundamentos visuales, ¿no? Teoría del color, línea, todo ese tipo de cosas. Y también hemos tenido, digamos, esa formación bajo la premisa de que debemos comunicar, ¿no? Todo diseñador debe comunicar algo mediante un lenguaje universal, ¿no? Entonces eso me ha servido a mí. Por otro lado, yo he tenido esa motivación de poder animar, dibujar, ¿no? A cada rato paraba dibujando de chiquito, me gustaban ese tipo de cosas, el dibujo, la pintura, seguía arte. En la escuela, en los talleres de mi colegio, esos que salen los viernes cada 2 horas, las 2 últimas horas del viernes, yo me ponía así emocionado porque era, por fin va a llegar dibujo y pintura, ya chévere. Era el curso que tenía 20, pero los demás sí eran como, ¿no? Entonces, tuve esa formación artística, bien artística, viendo acuarelas, óleo, de todo. Y posteriormente tuve una formación universitaria en lo que era composición, arte, comunicación visual, lenguaje universal, que aquellos mensajes que un chino lo puede entender, un americano lo puede entender, un latinoamericano también. Entonces, por ese sentido, y también por la experiencia de ser docente, te encuentras con varias cosas que a lo mejor tú no sabes, ¿no? Vas aprendiendo mediante leer sílabus en una cuestión más formal de cómo poder enseñar concept también. Entonces esa combinación es lo que me ha llevado a poder, digamos, saber lo que es el diseño de personajes en sí, la preproducción. Bueno, respecto al tema conceptual, es bastante amplio y me gustaría un poco contarles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos haciendo un bosquejo, no es una idea de uno solo, sino es que es algo colectivo, lo dialogamos, lo discutimos bastante, lo dibujamos, lo desdibujamos, lo volvemos a hacer hasta que exprese lo que queremos comunicar. Para eso tenemos que tener claro qué es lo que queremos comunicar, ¿no? En ese caso es donde ahí yo veo que entra el tema conceptual. Conceptualizar algo es sintetizar una idea de tal manera que puedas llegar a expresar tu visión hacia un público objetivo, ¿no? Que uno plantea. Entonces, no sé, podemos agarrar cualquier idea, el miedo, la tristeza, la alegría, la tradición, las artes plásticas, lo que ustedes quieran comunicar, pero tenemos que darle nuestra visión y buscar una representación de eso. Entonces, esa búsqueda es lo interesante, buscar esa línea expresiva con la cual uno se va a conectar con un interlocutor, por decirlo. En este caso podríamos decirlo un espectador, ¿no? Al cual tenemos que de alguna manera satisfacer sus expectativas, ¿no? Y obviamente tiene que entender lo que nosotros queremos hacer. Bueno, complementando un poquito, les cuento un poquito cómo es en Mochica, cómo ha sido en Mochica, ¿no? La búsqueda del arte conceptual. O sea, el arte conceptual termina siendo el final de un camino largo de conceptualización, ¿no? Que desde un comienzo, desde que iniciamos Mochica, creo que teníamos claro qué queríamos transmitir porque era muy, muy fuerte la influencia del arte Mochica y una serie de elementos que además nacen del guión, ¿no? Del guión nace todo, entonces, salen conceptos y de esa conceptualización, con nuestra directora de arte, vamos conversando un poco, viendo, tratando de ver que se transmita lo que se quiere decir mediante los conceptos y todo eso, ¿no? Que es como una confluencia de artes, ponte color, formas, texturas, ¿no? Todo eso confluye un poco en el concept, ¿no? Y el concept, bueno, debe transmitir lo que finalmente va terminando, o sea, va a ser la película, ¿no? En el caso de Mochica, ¿no? Entonces tú lo ves y te habla de muchos aspectos el concept. Te habla de iconografía moche,
de Huacos Retrato, ¿no? No, eso, ¿no? Eso un poco. Es que yo también había traído como una presentación y todo, explicación. Pero, sí, pero no. A ver, si quieres lo pasamos al toque, ¿ya? Sí, a ver, les quiero explicar. Ahí, a ver. Mochica, por favor. Si al toque les... el PDF. Sí, solamente para que... Ya, por favor, pasa al siguiente. Hay un esquema. Toda una... Ya, ese. Ese es un poco nuestro proceso. Yo quería contarles al toque, les cuento para no hacer esto muy denso. Todo nace del guión, con la historia, ¿no? Después la investigación, que es hiper importante, porque de ahí se desprenden muchas cosas. Y terminamos haciendo los conceptos generales de la película, ¿no? Esos conceptos generales, después desglosamos, en lo que hemos hecho, ¿no? Desglosamos por locación o por momento. Tenemos el diseño de locaciones, mood boards. ¿Qué es un mood board? Un mood board es como una... A ver, nosotros como la película aún no está hecha, ¿no? Pero sabemos qué queremos decir en cuanto a feeling, en cuanto a color, en cuanto a formas. Nos referenciamos con otras películas, fotografías, ¿no? Para poder tener un compendio de fotos, ahora les enseño el toque, que te expresan lo que va a ser la película, ¿no? Los personajes, que también el diseño con los vestuarios, paleta de color, paleta de formas, paleta de texturas, y todo eso, ¿no? Tiene que ser traducido en un concept. Un concept que no necesariamente traduce cada una de estas cosas, pero algunas de ellas. Un concept puede transmitir lo que es iconografía, lo que es color, y otro puede transmitir lo que es la textura y otro tipo de cosas, ¿no? A ver, pasamos al toque como para ya terminar y yo no molestar a nadie más. A ver, pásalo por favor. Luis escribiendo el guión. Ya, investigación, a Grecia, parece que nos vamos a la playa, pero es en el norte cuando fuimos a investigar. Y ahí están los conceptos generales de lo que es mochica. Se basa en el arte mochica, sequía, esto sale el guión, dualidad y arqueología. Son nuestros conceptos más importantes, ¿no? Y de ahí, bueno, vamos desarrollando, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, están los mood boards que les comentaba. Este es, por ejemplo, con referencias, pero acá te dice lo que nosotros queremos transmitir, que es el tipo de textura, un poco el color, la locación de un sitio específico, cómo vamos a manejar los personajes con relación al fondo. En la que sale Jesús está un poco la simetría, las formas mochica, ¿no? Lo de atrás es un poco lo que, en el desierto, lo que atrás no te va a permitir como un velo de tierra, y ese tipo, todo eso, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Y así un poco, este es un lugar específico y esto es por locación específica. Este es como la guarida del malo, digamos. Pasamos, por favor. Y ya está un poco el desierto y así, ¿no? Pues sí, anda pasándolo rápido, por favor. Pasamos. Sí, el siguiente, eso es un poco, ¿no? Desierto, la noche de desierto, los colores. Esto es lo que inicialmente tenemos en nuestra cabeza y esto nos ayuda a tenerlo un poquito más claro, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? Seguimos, estos son otros mood boards, este es otro mood board, entonces, bueno, hemos trabajado una paleta de color específica que nace de lo mochica. El siguiente, por favor. Formas, ¿no? Que son las formas de la iconografía, un poco el concepto de cómo vamos a representarlo. Siguiente, por favor. Bueno, la iconografía que es súper conocida, que queremos llevarla a la película, ¿no? Las texturas, ¿no? Un poco, todo lo que, bueno, esto nada, los huacos, los personajes, palacio, locaciones específicas. Siguiente, por favor. Personajes, bueno, seguimos, por favor. Es un chambón gigante, ya. Seguimos. Ya, llegaste a la aplicación, ¿no? Esto es lo que les decía. Por ejemplo, el mood board, tenemos, ya transmite, este es un concept que ya tenemos, que transmite lo que transmite el mood board, para eso se hizo inicialmente, y la paleta de color. Entonces, y otros elementos que, bueno, este es un ejemplo, ¿no? El siguiente, por favor. Y acá, por ejemplo, ¿no? El personaje, iconografía, están de perfil, un poco tiene que respirar lo que va a ser mochica, y el color, ¿no? Y los concepts son, bueno, ya, no sé si estoy adelantándome, pero bueno, ahí están, ¿no? Algunos concepts que hemos trabajado, ¿no? Ahí, bueno, respira iconografía, color, momento del día. ¿Se lo vieron? Y eso, ya, eso. Me tomé demasiado tiempo. Gracias.
Bueno, después de dejarme sin nada que decir, eh, bueno, solo para agregar un poco acerca del tema de videojuegos. En realidad ya creo que perdí el tema de la pregunta, pero ok, whatever. En el caso de videojuegos, básicamente seguimos este mismo proceso, pero nosotros aplicamos dos detalles que son bastante importantes en el desarrollo de un proyecto, que es el mockup, que es el primer pantallazo de lo que va a ser el juego. Es casi como un screenshot del juego final, donde colocamos los personajes, donde colocamos las interfaces, colocamos efectos, power-ups y todas las cosas que vayan a interactuar durante el gameplay. Este primer mockup es lo que define de cómo va a visualizarse el proyecto y es lo que nosotros presentamos al cliente como primera visión de lo que vamos a realizar. Y obviamente tenemos que realizar todo un estudio previo, que es probablemente exactamente lo mismo que donde analizamos la paleta de texturas, la paleta de colores, el color de los personajes, las formas, las estructuras, el tamaño. Y toda esa distribución se coloca en esa única pantalla que sirve como primera muestra. Después que nosotros una vez tenemos esta primera muestra y redactamos un documento de diseño que es un documento horrible de 400.000 hojas y que nadie lee, el GDD, que le dicen, Game Design Document, nosotros realizamos un vertical slice. Un vertical slice es un pequeño pedazo del juego donde se muestran todas las funcionalidades casi finales con un poco de arte. Y solamente se puede jugar una pequeña secuencia, pero eso nos sirve para entender todo el feeling del juego. Y eso nos permite mostrarle ya al cliente cómo va a quedar su proyecto al final. Y sobre eso nosotros recién empezamos a avanzar, ¿no? Todas esas dos etapas son parte de todo el concepto del desarrollo de un proyecto de juego. Sí. No, pero está bien, eso es lo que pasa en la conversación. Te voy a seguir pisando si pones tus pies ahí. Lo que pasa en la conversación es que vamos viendo otros temas, que es un poco lo que nos interesa de cómo fluye esto y si la gente del público tiene preguntas, tiene cosas que quiere intervenir. Acá estamos para conversar entre todos. Algo que pasa en el concept, que yo he notado y que quizá no es un problema o qué será, que mucha gente lo percibe como una disciplina de ilustración. ¿Verdad? Es aprender, o sea, la gente quiere aprender concept y decide aprender a dibujar, aprender a ilustrar, aprender a usar Photoshop. Y el concept en realidad es aprender a pensar, ¿no? A mí me interesa mucho el caso de Ícaro, porque Ícaro no particularmente dibuja, pero igual es el conceptual de la película. A pesar de que alguien más efectúa el diseño final, tú lo concibes. Y quería preguntarte sobre eso. Bueno, en esa parte, por ejemplo, como le decía, lo hacemos colectivamente, ¿no? Samuel Chukizuta, que es nuestro ilustrador, el chico que muy diestro en el tema de dibujo, ¿no? Y que lo estoy reemplazando hoy día. Él básicamente lo que hace es interpretar los códigos que nosotros podemos estar imaginando, creando, ¿no? Lo que hacemos es pensar en un concepto. Por ejemplo, a ver si podríamos ver un dibujito así. Por favor. A ver, ¿dónde estará? A ver. Alichu, la primera carpeta. Ya, cualquier dibujo, el primero o el segundo, ¿no? Por ejemplo, queríamos hacer había un concepto que era sobre el friaje en la sierra, el frío extremo, el cual mata niños, ¿no? Entonces queríamos representar un pequeño niño que en este contexto, viviendo en un clima muy agresivo. Entonces comenzamos a elaborar diferentes bocetos. Este es el final, no, por favor, siguiente. Siguiente. Están en desorden, sí, no los traje en orden. Bueno, pero por ejemplo conseguimos un personaje como este, ¿no? El cual lo arropamos de tal manera que no tuviera, que estuviese como sobreviviendo. No tiene zapatos, no tiene un gorro, tiene una chompa amarrada en la cabeza, ¿no? Su chompita no es de su talla, ¿no? Por ejemplo, este boceto fue uno de los primeros. Se descartó porque está muy bien vestido, ¿no? El anterior, el que parecía mexicano, ¿no? Y es ese, ¿no? Estaba muy bien vestido, tenía sus zapatitos, todo. Entonces no representaba lo que queríamos mostrar, que era un personaje a punto de morir. Entonces investigamos, buscamos fotografías un poco más sobre cómo viven los niños en esta situación extrema y
Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que no tenían zapatos y los pies están quemados, ¿no? Entonces, ahí es donde los representamos. Y están arropados con la chompa del tío, no tienen gorro, se ponen bolsas. Entonces, es una especie de sobrevivencia. Y eso es lo que queríamos representar. Por ejemplo, también está hasta con sus sandalias, ¿no? La ropa está muy a su talla, tiene un gorrito a su talla, todo está perfecto, por eso ha sido descartado. Y lo mismo con ¿no? Que este es muy infante, casi no se podía mover, ¿no? Por ejemplo, a eso me refiero en el tema de conceptual, ¿no? Que vamos haciendo bocetos y vamos alimentándolos con una idea fuerza que va predominando y dándole forma al personaje. Hay diferentes bocetos, les podría mostrar muchos, pero bueno, poco a poco. Muchas gracias. Justamente esto de la cantidad de bocetos me interesa mucho porque, por un lado, cuando tú ves concept, en realidad yo diría 80 o 90% del trabajo ocurre antes de tocar el lapicero o el lápiz o la Wacom o lo que sea que uses, ¿verdad? O sea, está en la investigación, en la creación de estas paletas, en la selección de referentes. Y una vez que llegas a ese 10 o 20% del trabajo, de ese 10 o 20%, yo diría 3/4 nunca se ven y nunca salen y nunca los ve nadie. Por ejemplo, Mauricio, en el caso de Mochica, ¿por cuántas iteraciones de personajes pasaron antes de llegar al que es? Sí, a ver, el tema de los personajes también bueno, fue un proceso muy interesante en Mochica. Trabajamos varios meses, tres personas, o sea, yo, Shirley Mejía y Cristian García, que también, ¿no? Boceteamos un poco, bueno, Luigi preparó un poco el perfil de los personajes, ¿no? Porque los personajes, como decían, tienen que transmitir más allá, o sea, el dibujo ya debe transmitir muchísimo, ¿no? Entonces cada personaje en Mochica es de cierta manera y tiene que transmitir ciertas cosas, ¿no? Entonces fue un proceso en el cual se conceptualizó fuera del dibujo primero, ¿no? Ya se sabía un poco qué debía hacer cada personaje y después lo comenzamos a trabajar entre nosotros tres, ¿no? Trabajábamos un poco ya llevado de la mano por mí y por Luigi, que sabíamos hacia dónde debían ir, ¿no? Entonces fue un trabajo muy enriquecedor porque sacamos lo mejor de lo que podía aportar cada uno de los artistas conceptuales, ¿no? Entonces un poco, por ejemplo, ¿no? Shirley aportó muchísimo sobre la etnia de los personajes, ¿no? La llevó al extremo, entonces se pudo rescatar mucho pómulos muy salidos, un poco de angularidad. Christian tenía un dibujo unas líneas muy interesantes y era tipo, no cómic, pero eran como un poquito bien de acción, entonces rescatamos eso. Yo sabía perfectamente lo que el personaje debería de transmitir, entonces un poco mi dibujo, tú veías la cara del personaje y digamos que no, o sea, estaba normalmente dibujado, pero transmitía, entonces un poco la idea fue la confluencia de todo esto para que el personaje sea lo que tiene que ser, ¿no? Ya desde el dibujo ya te transmite muchísimo, ¿no? Entonces un proceso bien interesante, ¿no? Y nada, mucha investigación y mucho trabajo antes, ¿no? Y aquí tenemos justamente, como menciona Mauricio, él sabe, y Mauricio y Luigi saben cómo tienen que ser los personajes, cómo tienen que mostrarse. En el caso de Ícaro sabe cómo tienen que ser, ¿verdad? En el caso de Ricardo, él trabaja con un director aparte, pero igual él tiene bastante capacidad de decisión, porque el estilo es su estilo, al final de cuentas. Pero es diferente para Oscar. Oscar muchas veces en videojuegos trabajas para un cliente externo que tiene sus propias opiniones sobre lo que es el proyecto y a lo que uno tiene que atenerse, ¿verdad? Que es como funciona normalmente. Rara vez el conceptual tiene el lujo de tomar las decisiones finales. Entonces quería ver, Oscar, cómo era trabajar con clientes que pueden o no tener las mismas ideas que tú. Bueno, en el caso de trabajar con clientes y tener un proyecto que se tiene que entregar en una fecha determinada bajo mucho dolor, el caso recuerdo el caso que nosotros hicimos un proyecto que se llamaba, la primera vez era Como las hamburguesas giran, ya, Soap Opera, era un juego de móviles y nosotros teníamos que
reimaginar un personaje que ellos ya habían establecido, ¿ya? Ellos ya tenían la propiedad hecha, pero el personaje era bastante simple, entonces ellos querían como que darle un acabado mucho más interesante, ¿ya? Porque su nombre, si no recuerdo, era Rosy Regular, o sea, era el personaje promedio, ¿ya? Era no sé si han visto este juego donde tú sirves hamburguesas, ¿cómo se llama? El personaje principal es Flo, pero no me acuerdo. Diner Dash, exactamente, ya. Nosotros hicimos una variante de ese juego que se llamaba Soap Opera, donde este personaje, Rosy Regular, como que hacía un upgrade y se convertía en productora, ¿ya? Entonces lo que hacía era producir una novela, exactamente, una novela, ¿ya? Y nosotros teníamos que recrear un juego en base a los capítulos de una novela. Entonces nosotros empezamos a rediseñar a los personajes que ya tenían, adaptándolos un poco a nuestro estilo particular que tienen los chicos en la oficina. Entonces hicieron los conceptos y hubieron muchas idas y venidas en la aprobación que decían, no, que tenía que expresar otra cosa, que tenía que ser de esta manera, que los ojos, que los detalles, que el cabello, que el pintado, ¿no? Que la manera en que se mueve, o sea, cuando ya pasamos a los bocetos de animación, no quería que se moviera de determinada manera, que se expresara, que hiciera estos pasos, que hiciera esas expresiones, o sea, el feedback del cliente es muy, muy constante y el cliente ya sabe lo que quiere, ¿ya? Pero nosotros no sabemos, entonces tenemos que estar boceteando una y otra vez hasta que al final nosotros conseguimos conciliar las ideas y tener el personaje ya definido, ¿no? Y como era el personaje principal, tenían que recrearse, aparte de sus estados de animación que van en el gameplay, se necesitaban el personaje que estuviera presente en el title card, en la pantalla principal, y aparte generar una serie de páginas de cómic. Entonces teníamos que hacer estudios de este personaje, cómo debería expresarse, cómo debería caminar, cómo se comporta, ¿no? Cómo hace determinadas señas, ¿no? En relación al resto de los personajes. Y aparte de eso, después sobre lo que ya teníamos el concepto aprobado, el personaje y sus expresiones, teníamos que trabajar sobre cómo tenían que ser las líneas de color, sobre cómo era el color sobre el personaje, ¿no? Cómo se diferenciaba con el resto del staff de los personajes y cómo se colocaba dentro de las escenas del juego para que resaltara por sobre todas las cosas que sucedían alrededor, ¿no? Porque son un montón de elementos que interactúan, ¿no? Los iconos, los mensajes, los puntajes, ¿no? Los otros personajes que se mueven en escena, ¿no? Entonces este personaje debería resaltar mucho. Entonces lo que nosotros decidimos fue darle pues acabados mucho más cálidos con respecto al resto de los personajes que estaban alrededor. El resto de los personajes eran más colores ocres, con azulados, ¿no? El mismo fondo tenía una textura muy diferente a la que de los personajes, era mucho más parecido como si fuera una animación. Entre los personajes tenían un cel shade plano con una sombra tenue. El fondo era solamente un color de textura rendeado con un modelo 3D que habíamos configurado para que se generara este fondo. El trabajo fue bastante interesante porque aprendimos mucho cómo era la interacción directamente con un cliente a partir de generar un personaje nuevo de su saga ya establecida, ¿no? Y pues el proyecto tomó cerca de casi 9 meses terminarlo, ¿ya? Y el personaje principal casi no lo tuvimos listo hasta 6 meses después, porque hubieron idas y venidas constantes, ¿no? Porque el cliente, como les dije, ellos sabían qué querían, pero no le achuntábamos, ¿no? No le achuntábamos y teníamos que estar constantemente cambiando, corrigiendo. Incluso ya en la misma etapa ya de producción, cuando ya teníamos al personaje definido, el modelo 3D ya estaba construido, sobre eso teníamos que cambiar de nuevo porque habían cosas que no funcionaban, porque el modelo cuando lo girabas ya no tenía el mismo detalle del dibujo y teníamos que acomodar muchas partes del cabello, de las mismas expresiones, ¿no? El mismo render tenía que variar un poco. Al final como que logramos conciliar el proyecto y pues bueno, funcionó. Creo que está por ahí en internet el juego. Debe estar. Lo terminamos y ya no sabemos qué pasó con el juego. Y también eso pasa no solamente en proyectos con cliente, sino en proyectos dentro del mismo equipo de producción, ¿verdad? Quería justo conversar con Ricardo. Grumete Grau es una serie de TV que está en proceso ahora, y además están haciendo una serie de cómics antes de la serie de TV para introducir a la gente a la historia, etcétera, ¿no? Y cuéntanos un poco la diferencia entre trabajar, porque tú trabajaste en las dos, estás trabajando en las dos, en el proyecto de serie de TV haciendo la intro y en los cómics, y la diferencia en la preproducción en ambas. Y también me gustaría que nos cuentes un poquito el Pingüino. A ver,
Dentro de lo que fue concept art, Grumete Grau fue una experiencia muy aparte, porque fueron una vorágine tremenda de cosas. Un animador que había tenido 10 años de experiencia, había tenido conocimientos de concept art, ok. Entrabas a una productora y te encargaban la dirección. ¿Cuál era la problemática a la cual yo me tenía que enfrentar al principio? La problemática era esta. No necesariamente el cómic, porque el cómic es una obra de arte. Pero ¿qué pasa? A ver, Yanela, por favor, la carpeta de imágenes. En la parte de Grau, situación problema, por favor. Ya. Ya había una producción hecha por un equipo y yo prácticamente fui la persona el extraño que viene ahí. Me dijeron, oye, estamos haciendo unos cómics, qué bacán. ¿No te gustaría hacer una teleserie? Yo creo que sí lo podíamos hacer. Ok, bueno, vamos a hacer la serie, pues ok, vamos a ver la historia. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Como pueden ver en estas imágenes, el personaje dentro de la historieta, entre viñeta y viñeta, siguiente por favor, iba cambiando constantemente de formas, ¿no? En el rostro. El estilo, yo me preguntaba, uy, voy a animar mediante este estilo, wow, va a ser una chambaza, me voy a tomar como 5 o 6 años en hacer 30 segundos. ¡Qué genial! Ya, ok. Entonces dije, bueno, de todas maneras sí me gustaría hacerla, pero vamos a adaptarlo. Ok, a ver, siguiente por favor. Ahí pueden ver la diferencia de las formas. En una parte del capitán la mitra se agranda, se achica, ¿no? Entonces esas cosas hay que establecerlas mediante piezas formales en lo que es concept art. Lo mismo con los fondos, ¿no? Siguiente, por favor. Y este era el concept que se tenía previo de Miguel Grau, ¿no? Entonces, se me pidió hacer una versión adaptada, ¿no? Que pudiera cumplir con los requisitos de una fecha determinada. Una fecha que al principio era como media soñada, porque eran como 12 capítulos en 6 meses, lo cual iba a ser imposible, contando de la preproducción. A ver, siguiente, por favor. Entonces, llegó el momento de trabajar con el futuro del mañana, con el equipo de jóvenes, ¿no? Tanto en producción 3D, en animación, en tintado, etc. A ver, Yanela, salimos de la carpeta y vamos a ver cómo hicimos esta cuestión de la adaptación. Investigación. Yo entré y la verdad que de conocimientos de Grau tenía, digamos, lo que aprendí en el cole, pues, ¿no? Y eso que pasaron muchos años y tuve que volver a empaparme del tema. Siguiente, por favor. Tenía que ver cómo se vestían los marinos en aquella época también. Es más, ni siquiera sabía dónde estaba parado. Y al final era Grau de adulto, no, era Grau de niño. O sea, 1834, más o menos por ahí el año que nacía, y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, había toda una chamba de investigación, de empaparse de nuevo del tema para poder controlar, porque esto es dirección. Entonces, la persona que la pasaba realmente mal era la persona que hacía los fondos, que era la señorita Annie. ¿Por qué? Porque ella tenía que modelar el Tescua, tenía que modelar un bergantín. Yo ni siquiera sabía que era un bergantín, entonces fue una vorágine de conocimientos que tuve que adquirir para poder dar, digamos, crítica y dirección al proyecto. Salimos de la... A ver, Yanela. Salimos y... La siguiente. Y el estilo. A ver. ¿Cuántos de ustedes no se han puesto, digamos, a pensar, uy, qué bacán, los supercampeones, series noventeras? Siguiente. Esas series que vinieron en los 90, que fueron éxito en Latinoamérica. Entonces yo dije, wow, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer algo similar a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la referencia que me había dado mi estimado, claro, con ese estilo de comicidad, ¿no? Pero también adaptándonos a una historia real. Siguiente, por favor. El producto final tiene una cierta similitud, pero es obviamente uno de los grandes referentes visuales. ¿Por qué? Porque yo he crecido con este personaje,
¿no? Me parece un personaje que llama la atención bastante. Tiene una mirada profunda, tiene cejas pobladas, o sea, tiene esos rasgos faciales que determinan una persona que es de carácter fuerte. Entonces, ¿qué mejor idea que plasmarle a Grau estos rasgos? Siguiente, por favor. La serie Los Caballeros también, que también tiene una amplia influencia en estilos en cuanto al producto final. Siguiente, por favor. Y Lady Oscar para los que son telas, animación, digamos, limitada. El estilo que son líneas bastante estilizadas. Entonces se buscaba eso. Y en el cómic no se veía ese tema. Entonces tenía que hacer algo ya, bueno. A ver, Yanela. Astro Boy también, que fue un referente, que no necesariamente noventero, pero sí fue un referente. La animación en Disney también. La animación Toon. La animación de Popeye también. O sea, esos dibujos que a la gente de acá ha marcado. Entonces, ya dije, bueno, vamos a hacer algo parecido. Entonces, salimos y vamos con la propuesta. Entonces, ok, vino y tras varios intentos que se pudieron hacer. Esto ándalo pasando cada 4 segundos, por favor, mi estimada. Frente a todo ya se hizo con la idea del consenso frente al cómic también, porque había una idea que respetar, que era la del señor Marcos Torres. Hacer un consenso con el personaje de Grau, ¿no? Que finalmente salió de esta manera, con todo el estudio del rostro, con el estudio del acting también, que hay que evaluar, realizar un personaje que estéticamente se vea bien, que haya un balance entre, digamos, la simpleza y el hecho de que sea artístico, ¿no? Que sea atrayente para el ojo. Y el hecho que pueda funcionar para animación también, porque finalmente este era un proyecto animado y teníamos que cumplir tiempos y fechas. Entonces, tuve libertad en proponer un estilo de cómic porque al productor le fascinó, le dijo, ya, este es. Entonces, vamos a hacer Grau y ya vamos a hacer las 12 series. Ya, listo, tiene 6 meses. Ok, está bien, 6 meses, ya, listo. Entonces, pues nada, esa fue, digamos, mi experiencia, ¿no? Que fue, la información ya estaba dada, la investigación ya estaba hecha, había que adaptar. Adaptar en cuanto a la funcionalidad. Adaptar en cuanto al formato de animación 2D. Si nosotros nos poníamos a animar como íbamos a animar en el cómic del principio, no íbamos a acabar absolutamente nunca. Nos íbamos a demorar demasiado. Y en cuestión de las anécdotas, a ver, por favor, Yanela, ¿salimos de esa carpeta? Por supuesto que sí, ya venía preparado ya. No. De atrás. No hay. A ver, ¿salimos de la carpeta? Anécdota. Ya. Primera anécdota que tuve frente a Miguel Grau. Cuando yo hice el personaje, lo realicé con los ojos neutros, ¿ya? Con los ojos medio grises amarronados. Lo que me pareció, digamos, una idea como director, dije, bueno, ya, entonces vamos a hacer esto y no creo que no haya problemas. De pronto, el productor, sin consentimiento del director, agarró, ¡pum!, publicó una imagen en el Facebook y así, ojos verde pasto. A lo que yo me quedé, ¿qué? Esto no puede estar pasando, Dios mío. Y la gente se preguntaba, ojos verdes. ¿Y qué era lo que había pasado? Había un texto donde se señalaba que Miguel Grau tenía ojos verdes y voz aflautada. Mirada melancólica. Entonces yo dije, ya, bueno, entonces le dije, pero yo no quiero ese verde pasto, pues. Vamos a ponerle un verde más neutro. Ya. A lo que ya después en lo que es el intro animado, ya se ve un verde, pero ya no un verde pasto, sino un verde más tirando al marrón, más al gris. ¿Okay? Esa es una de las cosas que pude lograr, digamos, bajo algún tipo de discusión, ¿no? Donde el ego también estaba un poco en juego. Lo que sí no pude ganar, ni de vainas, fue en la siguiente. La existencia de un bendito pingüino. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos creado al personaje y habíamos ya elaborado el piloto. Y había una escena donde el personaje estaba en la parte de arriba del mástil. Y de pronto me dice, el productor me dice, eso está genial, está bacán,
pero falta un detalle. ¿Qué detalle? Le digo. No quiero que Grau esté solo. Quiero que hable. Bueno, lo que pasa es que hay voz en off. No, que haya un personaje aparte. Claro, un pingüino que le acompañe. ¿Un pingüino? Yo me quedé como que, ok, ¿dónde estoy? Entonces fue demasiado chistoso, pero me dejó en la duda porque dice, no te preocupes, el pingüino de Humboldt es. Entonces yo ni enterado de que había un pingüino de Humboldt que había en la historia, ¿no? Entonces dije, ok, me dijo, pero no te preocupes, piénsalo. Y ese piénsalo se transformó en, ok, ya está en la historia, el pingüino de Humboldt. Que al principio se llamaba Guau. Pero gracias a la intervención de mi estimado Hernán Migoya, lo pudieron llamar Humboldt, que tenía más relación que Guau, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, como dirección sí bajé la calidad y perdí el poder de decisión, pero fue una decisión que tomó el productor. Entonces, hicimos al pingüino lo mejor que pudimos en lo que es la adaptación al cómic posterior, ¿no? Al cómic posterior. Entonces esa fue mi anécdota. Lo bueno es que cuando vean al pingüino nada le va a importar el color de los ojos de Grau. Justo tenemos algunas preguntas en línea, pero quería hacerles una pregunta justamente a Oscar, a Mauricio y a Ícaro. Tomando un poco, en caso de Oscar, de Damtan Kilka, ¿no? En el caso de Grau, se está trabajando sobre un mundo que ya existe, que es Perú 1800. Tenemos un periodo que además está bien documentado, ¿verdad? Que quizá no pasa tanto en el caso de Mochica y de Nuna. Que hay información, hay documentación, pero mucho del mundo es creación de ustedes en base a esa documentación. En el caso de Kilka también es parecido, hay referentes, pero es crear un mundo. Y ese es un poco el tema de la charla, es creación de mundos. Entonces quería preguntarles cuál es su proceso, quizá no tanto para el personaje, sino para crear este mundo que el personaje va a habitar. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener? Y cuál es la importancia de este lugar, ¿no? Porque al final el arte conceptual es crear el mundo entero. Empezamos con Oscar para que pues si no se va a olvidar la pregunta. A ver, si no me sigo hundiendo. Bueno, en el caso de Kilka es un proyecto que nosotros estuvimos trabajando cerca de 5 años, pero obviamente no los 5 años metidos en el proyecto, ¿no? Hubieron momentos en que lo dejábamos, empezábamos de nuevo, lo dejábamos, empezábamos de nuevo. En el caso particular de Kilka, tiene como 5 versiones diferentes, ¿ya? Empezó como un juego que era básicamente un juego de cartas en un casino, ¿ya? Y ni siquiera tenía personajes, solamente era la mesa y las cartas. En esa época nosotros descubrimos que efectivamente ese juego necesitaba un rostro. Entonces empezamos a explorar algunas ideas, ¿no? De qué cosa colocar. Creo que en algún momento incluso intentamos ponerle un Garfield por allí, pero lo descartamos porque no era nuestro. Y al final empezamos a bocetear y uno de los chicos dijo, ¿por qué no le colocamos a un personaje como un ayacuchano, ¿no? Alguien que tenga su ponchito, su gorra, ¿no? Y ya dijimos, probemos, pues, ¿no? A ver cómo se ve. Empezamos a hacer bocetos, ¿no? Tratando de encontrar una imagen y realmente nos gustó, ¿no? Nos gustó cómo quedó. Pero no era el arte final, sino era ya la segunda versión y era con un tipo de dibujo. Entonces, era el único personaje. Entonces, este personaje era como que el dueño del casino, ¿no? Era como un peruano emprendedor, ¿no? Que venía de provincia y tenía su emporio de casinos, ¿ya? Y tenía este juego extraño llamado Kilka, que es una mezcla de sudokus con un juego de puzzle. Y esa fue la etapa 2. Pero después de un año decidimos, ¿y qué tal si lo hacemos que se enfrente con otros personajes, ¿no? O sea, si él es un experto en este juego, ¿por qué no hay otros expertos, ¿no? Entonces decidimos recrear esta especie de conflicto que existía entre otros como que jugadores, ¿ya? Que venían de otras partes del mundo. Y efectivamente cada uno de estos jugadores pertenecía a una de las maravillas del mundo, ¿no? Representando más o menos el país donde correspondían. E incluso teníamos nuestra propia versión de Machu Picchu.
el personaje principal, que se llamaba Yupanqui, ya era como que un experto, pero había como que los 12 guerreros de las Casas Doradas, ¿no? En este caso 7, ¿ya? Y cada uno tenía sus propios poderes, sus propias técnicas, ¿no? De juego, ¿no? Y las aplicaba para frustrarte mientras jugabas. Entonces empezamos a recrear cada uno de estos personajes en base a las características de cada uno de los países, ¿no? Cogiendo en algunos casos dioses, en algunos casos reyes, en algunos casos figuras representativas de cada uno de los de los países a los que representaban, ¿no? En el caso de Machu Picchu, el personaje principal, o sea, en el caso de Perú, era El Dorado, ¿no? Era una mezcla de un inca, pero con un diseño así tipo Tumi, pero con unas cosas así medias estilizadas, ¿no? Era una mezcolanza de todas las culturas del Perú, pero representaba como que un ser mitológico extraño con una cara de oro, ¿no? Pero realmente tú lo veías y sí, pues decías que era Perú, ¿no? O sea, y lo ponías al costado de cada uno del resto de los personajes y efectivamente no se mezclaban, ¿no? El caso de los otros personajes, nosotros tuvimos que varias veces rediseñar algunos, ¿no? Hay una anécdota en el diseño del personaje de Brasil, que nosotros al principio teníamos como que no me recuerdo cómo se llaman estos, el dios del carnaval, ¿ya? Bueno, estaba representado por un personaje gordito, ¿no? Ese más, sí, una cosa así, ¿no? Con sus arreglos de plumas y todo, bien festejo. Y al final, uno de los programadores dijo, ¿pero por qué no hay chicas? ¿Ya? Entonces, decidimos reemplazarlo por una chica de estas que bailan, ¿no? Ya, y le pusimos todas sus lentejuelas y sus cosas, ¿no? Y hacía que el juego estuviera un poco más balanceado, pues porque solamente había un personaje mujer en todo el grupo, y con esto como que ya había cierto peso y distribución, ¿no? Entonces ya lo hacía más atractivo mientras estabas jugando. Y bueno, entonces nosotros decidimos generar todos estos personajes y al final cuando ya teníamos todo el proyecto más o menos avanzado, por cuestiones de diseño del juego, descubrimos que faltaba un objetivo final, ¿ya? Ya, entonces dijimos, ya, ok, pasas ya los 12 caballeros de las Casas Doradas, ya, pero ¿y quién es el boss final? ¿No? Entonces dijimos, falta alguien más. Y entonces creamos a un personaje que es Ramsés, que es la maravilla de las pirámides, que creo que fue la que chotearon, ¿ya? Como que regresó en venganza, ¿no? Y en el transcurso de toda la historia, este personaje lo que hacía es de que se iba robando los poderes de cada uno de los otros jugadores, ¿no? Y al final cuando te enfrentabas contra él te aplicaba todos los poderes de una. Entonces era como que el reto final, ¿no? El reto final que tenías que echártelas con él y mientras te aplicaba cada uno de los poderes y te movía las cartas, te las sacaba, te las mezclaba, les cambiaba de color, ¿no? Sí, y por eso es el reto final, ¿no? Y al final resultó muy divertido todo esto, porque como que logramos recrear un mundo a partir de cambios que íbamos introduciendo por conflictos de la misma mecánica de juego, ¿no? En el caso del concept art era porque el juego lo necesitaba, ¿no? El concepto, los diseños de concepto se iban adaptando a las necesidades de la mecánica del juego y de las funcionalidades que necesitábamos, ¿no? Y poco a poco lo fuimos pues puliendo y mejorando, ¿no? Y al final la última versión es la que ya tiene incluida la historia donde los personajes estos como que son raptados por este dios Ramsés y se enfrentan a Yupanqui, que es el protagonista del juego, y tú tienes que ayudarlo a derrotarlos, ¿no? Y recuperar los poderes de cada uno y enfrentarte al final contra el maligno Ramsés, ¿no? Fue un juego divertido. A ver, En PSP Vita este juego. Bueno, para recrear el mundo de Mochica, en realidad hemos investigado muchísimo y seguimos, porque cuando estamos aún en la preproducción, entonces hay muchos procesos que todavía estamos teniendo, pero en verdad desde el guión que escribió Luigi, ¿no? Previa investigación, previa visita a distintos arqueólogos, personas que sabían de
del señor de Zipán, que sabían de la cultura mochica, libros. O sea, la investigación ha sido súper importante, importantísima, ¿no? Para plasmarla ya desde el inicio en el guión, ¿no? Y más allá de eso, hemos seguido investigando, hemos tenido una reunión con un arqueólogo hace poco también, porque además también en el camino nos hemos dado cuenta que hay, como todas son hipótesis también, porque como es tan antiguo, ¿no? Algunos dicen unas cosas, otros otras. Entonces, en verdad, nosotros lo que tratamos es de adaptar todo eso a nuestra ficción, ¿no? Pero en realidad con cierta responsabilidad de tratar de sí mostrar en la medida de lo posible cómo era un poco el mundo mochica, ¿no? Entonces, nada, eso es, o sea, de lo que se ha investigado nosotros, la ficción en realidad te da la libertad un poco de adaptar ciertas cosas. Entonces, de la investigación nacieron como un poco, les conté los conceptos, ¿no? Y la idea es plasmar eso dentro de la película, que se sienta un mundo mochica. O sea, que el referente, ¿no? De lo que tiene la gente en su cabeza de los moche, que es la iconografía, los huacos retrato, un poco la arqueología, los museos, un poco todo eso que esté plasmado. Entonces, eso es un poco lo que te inspira y te ayuda a poder crear este mundo, ¿no? Sí, o sea, bueno, según cuando empezó el guión, no, un poco la historia, justamente era como en cuestión a los personajes. Digamos que un poco el estilo de Mochica general estaba siempre pensado desde un comienzo. Yo en verdad lo tenía bien en la cabeza qué es lo que quería, ¿no? O sea, desde un comienzo siempre me imaginé los personajes que sean como huacos retratos. Era como la obligación y el dictamen, por lo mismo de la cultura mochica y sus huacos retratos, ¿no? Entonces, como que habían cosas bien marcadas, la paleta de color, cosas que en verdad te van ayudando a crear este mundo, ¿no? Y después un poco lo que dice Luis, ya la toma de decisiones según lo que vas teniendo. Entonces, era un poco, teníamos tres caminos con los personajes. Super cartoon, mucho más realista o un punto medio, ¿no? Entonces, para un poco la historia, para poder que funcione más con la historia, era un poquito más como aventuresco, no tan cartoon, no tan cabezones, no tan para muy niñitos, digamos, sino era un poquito inicialmente más aventuresca, ¿no? Entonces, nada, y ahí decidimos y dijimos, vamos por un camino medio, en general, y por ejemplo, otra toma de decisión es que al ser los personajes tipo huacos retrato, el mundo en el que viven no es un mundo hiperreal, sino porque ahí hay un choque de estilo, ¿no? Ellos van a vivir en un mundo como un poco el dictamen también, ¿no? Formas no realistas, pero texturas irrealistas, ¿no? Entonces, para que puedan convivir estos personajes, o sea, si los personajes fueran, digamos que de carne y hueso, pueden convivir en un mundo real, pero como son inspirados en los huacos retratos y son prácticamente huacos retratos llevados a la vida, tienen que poder convivir en el mundo en el que están, ¿no? Entonces, un poco todo eso, todas esas cosas, se va creando el mundo de Mochica, ¿no? Dime. No se desarrolla en la Sierra Peruana, pero tiene un momento histórico particular, o sea, tipo Grumete Grabo o Mochica, o es simplemente es una fantasía. No sé, cuéntame un poquitín para entender. Gracias. Para un favor, Yanela, ¿no? Yanela, hay un archivo PDF, creo que está suelto ahí abajo. Ahí está. La página 12, por favor. En la página 12. Esa. Bueno, un poco para ilustrar también el universo en el cual estamos moviéndonos, estamos agarrando el concepto de la cosmovisión andina, la representación de cómo es que vemos el universo andino desde los Andes, ¿no? Nosotros tenemos una percepción en la que el cielo, la tierra, el infierno, por decir, ¿no? El paraíso, lo que quieran. Pero el mundo andino no se rige bajo esas reglas.
En el mundo andino tú puedes morir y realmente pasas a otra fase de tu vida y emprendes otro viaje, por decir, ¿no? El mundo de los muertos está tan vivo como podríamos decirlo, como lo representan, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? O el mundo de las fantasías, donde están los dioses, donde están los espíritus estos, los condenados, todos estos nosotros le llamamos guamanis, en base a las historias escritas, recopiladas en su gran mayoría por José María Arguedas, que a lo largo de su vida se dedicó a recoger, a estudiar este tipo de historias, ¿no? Y mantenerlas vigentes. Entonces nosotros lo que hemos agarrado es esta tripartición del universo, que se divide en tres subuniversos, ¿no? El Hanan Pacha, que viene a ser el mundo celestial, el mundo donde en teoría para nosotros estaría Dios, pero en este caso es el mundo divino, donde están los seres mágicos. El mundo real, o Kai Pacha, que es el medio, donde están los humanos, ¿no? Y todas sus interacciones, todos sus ríos, todo su pueblo, ¿no? Y el mundo, el Uku Pacha, que viene a ser el mundo de abajo, el mundo oscuro, el mundo de los muertos, ¿no? Y la historia viaja entre estos mundos, partiendo obviamente desde el Kai Pacha, el mundo real, ¿no? Entonces, hemos agarrado una pequeña historia, ¿no? Inspirándonos en una pequeña historia de José María Arguedas que se llama La agonía de Razuñiti, y que cuenta sobre la muerte de un danzante de tijeras, ¿no? Y cómo este danzante le transmite a su sucesor, a su alumno, el espíritu que siempre ha cuidado, el espíritu de un guamani, ¿no? El guamani viene a ser la representación de algo natural, pues en el caso de Razuñiti era de una montaña, ¿no? En nuestro caso, el espíritu es un amaru. El amaru viene a ser la representación física del dios del río. Entonces, nuestra historia sucede cuando el amaru se escapa, ¿no? Y quiere volver a su mundo, de donde vino, ¿no? Quiere volver al Hanan Pacha, ¿no? Pero no va a poder porque hay otros danzantes que también lo quieren. Entonces, hemos agarrado estos tipos de historias, ¿no? Hemos creado, esta historia se ha ido creando poco a poco, a lo largo, ya lleva como 4 años más o menos, desde 2010, ya casi 5 años, ¿no? Desde que hemos estado empezando a tejer. Empezó muy básica, de una manera muy básica. Básicamente eran anécdotas, ¿no? De historias de mi viejo que cuando vio un espíritu, ¿no? Y se asustó cuando era niño. O la historia de un bisabuelo, de un amigo que se enfrentó a un espíritu negro y lo venció, ¿no? Y cosas así, ¿no? De desdoblamientos, cosas que para el mundo andino son reales, ¿no? Ustedes se van a la sierra donde no hay luz, donde no hay televisión y solo hay un camino para ir al otro pueblo y seguro se van a morir de miedo tratando de llegar al otro pueblo porque se van a sentir observados, se van a sentir que no están solos, que los cerros lo están mirando, que cualquier momento se van a encontrar con, no sé, con el pistaco, con el runamula, no sé, ¿no? Y para ellos este contexto es muy real, es muy cierto. Y no les puedes decir bajo ninguna manera de que no, es una mentira, no. Esa es su cosmovisión, es como ellos ven el mundo. Entonces la idea de este proyecto es expresar ese mundo, es como nosotros lo vemos, ¿no? Y mostrar esta dualidad del universo, ¿no? No está basado, no hay un momento físico, es una historia alterna, no tiene un referente histórico, pero sí estaría en un tiempo, por decir, actual. Yo lo pondría en los años 80, por decir, ¿no? En donde todavía las cosas eran medias, la tecnología no se avanzaba mucho y bueno, ahí es donde se está desarrollando este universo, ¿no? Mucho tiene que ver
el indigenismo, sobre todo José María Arguedas y todas sus historias, ¿no? Que hemos estado tratando de cuidar, ¿no? A lo largo de este desarrollo. A ver, tenemos una pregunta en línea que va para Ricardo y nos pregunta acerca de Grumete Grau. Nos indican cómo es que se determina a qué grupo étnico pertenecía Grau en el caso de Grumete. ¿A qué grupo étnico pertenece Grau? Ya. La verdad que, o sea, sí, o sea, tenía que estar documentado, pero la verdad, solamente yo me he basado en aquellas fotografías, ¿no? Entonces, para realizar un concept, ¿no? O sea, no fue algo que determinado, o sea, sí, o sea, realmente no se pensó en eso, ¿no? Fue algo, digamos, que salió a flote, ¿no? Algo que el conceptual tiene que tener mucho en mente es que siempre todo lo que hace está en pos del proyecto, ¿verdad? O sea, el proyecto le brinda contexto, el proyecto le determina las necesidades, el proyecto determina todo. ¿Qué conflictos o alguna anécdota que nos puedan contar de situaciones en que el diseño que ustedes querían hacer quizá no era el mejor diseño para los requerimientos que tenía el proyecto? Puede ser, esto no es animable, esto no es jugable, esto se va a ver pésimo en 2D, o esto no se va a ver bien en 3D. ¿Tienen alguna...? A ver, empezamos con Oscar. Bueno, en base a la experiencia que nosotros teníamos haciendo proyectos para móviles y para casual gamers, la primera vez que nosotros hicimos los conceptos de Kilka, el primero era un tipo bastante particular, era como un cómic subterráneo, ¿no? Con los rasgos más duros y las líneas más gruesas, ¿no? Pero eso estaba en la etapa todavía de proyecto interno. Después, cuando hicimos algunos proyectos para clientes, nosotros descubrimos poco a poco cómo ellos ofrecían sus productos, ¿ya? En una de las etapas de Kilka, los diseños eran como que mucho más cartoons y mucho más infantiles, ¿ya? Eran más redonditos, los ojos más grandes, ¿no? Mucho más expresivos, ¿no? Con formas vectoriales más refinadas y más tirando más hacia la forma, ¿no? Pero cuando nosotros justamente terminamos un proyecto que se llamaba Melee Earhart, que era un hidden object, nuestro cliente de esa vez nos dijo que las personas que juegan este tipo de juegos, que son tipo puzzles, prefieren que los personajes sean más realistas, ¿ya? Porque la mayoría de las personas son mayores, ¿no? Tienden a ser personas de entre 30, 35, 40 años, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, nosotros decidimos que cambiar todo el concepto general de Kilka, ¿no? Que iba a ser una cosa más cartoon, más graciosa, más bonita, hacia los personajes que ahora tienen, ¿no? Que son mucho más realistas, mucho más definidos, con el pintado mucho más acabado, ¿no? Y con expresiones mucho más más marcadas. Y a raíz de ese cambio es lo que el juego tiene ahora, ¿no? Que se ve mucho más serio, ¿no? Por eso mismo es un sudoku puzzle. Entonces, este es el tipo de referencias que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Pensando mucho en el público objetivo al que va a llegar el proyecto. No es solamente porque yo quiero hacerlo de esta manera, ¿no? Tienes que pensar siempre hacia cuál es tu público final, y sobre eso tienes que trabajar el concepto, ¿no? En Mochica ha pasado un poco de todo desde... A ver... sí. Desde tener que, bueno, acortar un poco el guión. María Esperanza, que es nuestra productora, o sea, tenía como 120 páginas, creo, imposible, o sea, no, chicos, no se puede, o sea, a 80, 85, 90 máximo, porque si no, producirlos es como que una cosa imposible. Entonces ahí se fueron personajes, bueno, es un proceso, el proceso del guión también es bien interesante, ¿no? Y
y va pasando por etapas, va pasando por versiones, ¿no? Entonces, ya, personajes que ya estaban conceptualizados, dibujados, nada, chavos, han tenido que ir con mucha pena, pero bueno. Pero yo creo, en verdad, que las anécdotas más divertidas para nosotros han sido las de YouTube. O sea, los comentarios que a raíz de que nosotros soltamos el teaser, los teasers, que ahí los tengo, así que los vemos después. Ya, si quieres termino y los vemos. En realidad es muy divertido porque, bueno, yo también estoy en un proceso de aprender muchas cosas en este camino, ¿no? Y en verdad es increíble todo lo que la gente dice, pero en verdad la gente no tiene idea, muchos de ellos, del esfuerzo, pero sobrehumano que uno tiene que hacer para sacar estas cosas adelante. Entonces, por ejemplo, no sé, lo que hemos hecho, uno de los comentarios más divertidos fue, nosotros no usamos nada de motion capture, ¿no? Todo es animado por el animador, ¿no? Entonces, hubo un comentario que era algo así como que qué bueno que en Perú se esté usando motion capture, ¿no? Para mejorar la animación. Entonces es como que me da mucha risa porque es como que nada que ver porque no tiene idea y dicen cualquier cosa, pero es como también están pero también es como positivo porque está felicitando, está como creyendo que está tan bien, digamos, que es con motion capture. Entonces yo decía, ¿qué habla la gente? O sea, no tiene idea, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Eso creo que es lo que más nos ha hecho reír, creo, pero bueno. Sí, bueno, pero, de ahí si quieren vemos los teasers o los vemos ahorita, no sé. Bueno, yo también tenemos una pequeña anécdota. Lo interesante de esta historia es que todo partió de un cortometraje. Queríamos hacer un cortometraje hace años, como le estoy diciendo, como 2010 más o menos, y los personajes tenían una dimensión, el universo tenía una dimensión mucho más pequeña. La historia sucedía en Ayacucho, y de pronto cambió cuando los personajes veíamos que la historia misma parecía una anécdota de una historia mucho más grande. Decidimos hacer el ensayo de transformarla en una película, ¿no? Y funcionó, y lo que fue el cortometraje terminaron siendo los primeros minutos de la historia, cómo empieza, ¿no? Les puedo mostrar unos dibujitos de cómo era el cortometraje. A ver, por favor. Hay una que dice, a ver, no sé cuántas. Perdón, no, me pierdo. Dice, estoy, hojas de libro, tamaño, esas son todas. Ahí está, en la tercera carpeta. La tercera. No. A ver, por favor, cualquier imagen, ninguna sirve. ¿Ya? No, de verdad, porque esos son bocetos que se elaboraron cuando todavía no había el concepto, cuando el concepto todavía no estaba trabajado. Entonces eran imágenes que simplemente buscaban, por ejemplo, representar una viejita, ¿no? Esa es una viejita. No nos gustó y bueno, ahí quedó. Una siguiente imagen, por favor. Lo mismo, ¿no? Una postura, algo de tu cuerpo tampoco. Siguiente, por favor. Ninguno. Siguiente, todas. Puedes mostrarlas todas, ¿no? ¿No? Nuestro brujo, ¿no? ¿Cómo era? Para nada, ¿no? Era muy Clint Eastwood, ¿no? Una especie de chamán. Tampoco, ¿no? Acá es lo interesante es la búsqueda, cómo uno cuando no hay un concepto fuerte, cómo uno termina disparando a cualquier lado, ¿no? Había un cóndor antes, ¿no? Y bueno, este es el niñito que les mostré antes, ¿no? Y bueno, un puma de piedra, habían varios personajitos. Todo era una historia corta, era una historia era muy bonita. La historia la hemos guardado porque se concluyó la historia. Nos gustó tanto que nos dijimos, no, hay que hacerlo más grande, ¿no? Y bueno, tomó otras dimensiones. Ahora les voy a mostrar un poco los dibujos finales. Salimos, por favor, Yanela. Hay una carpeta que dice láminas, hojas libro, debajo de guión. Hojas libro. Sí, cualquiera, ¿no? Ya los personajes ya
esto es lo interesante, cuando ya el concepto tiene una fuerza que pueda dominar el proyecto, entonces ya los personajes adquieren un carácter, ¿no? Este es el Amaru, el dios del río, ¿sí? Y los referentes están a los costados más o menos de lo que queremos, ¿ya? Este es un Auki, un duende. Este es el señor Apu, el Apu padre, le decimos, ¿no? Más dibujos del Apu y sus referentes visuales, más o menos lo que se quiere buscar, ¿no? Este personaje ha cambiado tiene varios nombres. Ahorita se llama Aukar, ¿no? Es un danzante. Ahí está la versión nueva. Es un danzante con el Wamani del diablo, ¿no? Hay otra imagen. Y esta es la viejita que estuvimos trabajando. Ahora en realidad es una conopa. Una conopa es una deidad protectora de las cosechas que existe, ¿no? Entonces, y son 4 conopas las que existen en la cosmovisión, ¿no? Cada una se ocupa del trigo, del ají, de la coca, ¿no? Y de la papa. Y este es nuestro danzante de tijeras, ¿no? Que ahí está bailando. Es muy anciano y bueno, muere en la historia, ¿no? Y bueno, acá hay un planteamiento libre, acá sí un poquito nos podemos detener, un planteamiento libre que no está dentro de la cosmovisión, pero nos tomamos la libertad de poderla representar, que viene a ser un danzante de tijeras junto a su Wamani, que lo lleva de generación en generación y los hereda a sus aprendices, a sus hijos, ¿no? Pero cuando viaja, porque el danzante viene a ser el danzante de tijeras viene a ser un personaje muy interesante, porque es el único que puede viajar al otro mundo. Es el único que puede, ¿cómo se dice? Tiene una relación muy estrecha con el otro universo, en el cual puede moverse. Entonces, él tiene un Wamani designado. En este caso, por ejemplo, arriba vemos a Aukar con un Supai y abajo tenemos al otro danzante junto con el Amaru. Y cuando se van al Hanan Pacha, al otro mundo, ¿no? En el Hanan Pacha los vemos de una manera diferente. Y nosotros lo hemos llamado los Nunamansai, que son como los espíritus poseídos, ¿no? Es como un hombre que atrapa a un espíritu, ¿no? Entonces, en el otro mundo hacen de las suyas, ¿no? Sí, no sé si hay otra imagen. Bueno, ahí hay una serie de danzantes, cada uno diferente en sí, y cada uno con diferente Wamani y diferente Nunamansai, ¿no? Acá son diferentes, ¿no? Bueno, y ahí está el Lichute nuevo. Entonces, el universo va cambiando, va creándose y de las transformaciones, de los cambios, es que se va alimentando la historia, ¿no? O sea, no tenemos temor realmente a modificar, a manipular un poco nuestras viejas historias para recrear lo que tenemos, ¿no? Gracias. Bueno, ya les había contado de la anécdota. Dentro de Grumete Grau hay la eterna, la que voy a llevar en mi corazón, que es la del pingüino. Y a ver, Yanela, por favor, si algo que quiero mencionar hablando de cambios, que por ejemplo uno puede, a ver, actualidad, pon. Ya, a ver, la primera imagen. Cuando estamos haciendo los cómics, cuando estuvimos haciendo, perdón, la animación, habíamos planteado en el proceso de preproducción a Grau de determinada manera. Pero ha ido cambiando conforme a las necesidades de la animación y las necesidades en el diseño del cómic. ¿Por qué? Porque Grau tenía que subir escaleras, tenía que jalar sogas, tenía que modificarse, si bien se había planteado un modelo de mano, que fuera medio geométrico, medio aglobado también, tenía que modificarse un poco. ¿Por qué? Porque no se ajustaba a las necesidades de las acciones del mismo personaje. A ver, siguiente. Bueno, este es el guión de Hernán, de mi Goya.
Siguiente, por favor. Y aquí está digamos, el personaje que al principio lo habíamos planteado con un montón de pelos, ¿no? Hablando de las puntas. Tenían muchas puntas. Después se decidió por sacar un poco eso. Porque una cosa es que le sume y otra cosa es que no, digamos, si no ayuda ya pues hay que sacarlo. Y ahí también, como vemos, el pingüino está presente hasta en los últimos trabajos. Así que ahí, por ejemplo, en esa viñeta de la segunda página, la cuarta, ya está el pingüino ya, saliendo victorioso de aquella discusión entre productor y director. Sí, mira, dentro de todo hay que respetar la opinión del productor, siempre. Así te diga cualquier berracada que te parezca, ¿no? En algunas cosas puedes llegar a hacer una discusión, ¿no? Pero si, digamos, es su palabra y se tiene que hacer, bueno, haz lo mejor que se pueda, ¿no? Porque el concepto del pingüino, digamos, fue de una manera y acá hemos tratado de que sea, digamos, de otra manera, pero más gracioso, pero que siga siendo su pingüino. Entonces, tratar de que sea lo mejor posible, lo más carismático posible el pingüino y ya pues, felices. Ahora hay una isla con millones de pingüinos y focas, ¿no? Me voy a morir, Dios mío. Bien, aprovechemos ahora que antes de pasar a lo que son preguntas del público, si pudiéramos ver, tenemos justamente vi que teníamos el teaser de Nuna, creo, también. Y tenemos el teaser de Mochica. Y no sé si tenemos algo de Grau también, que está en Flash. Vamos a ver si corre. El piloto. Ah, chévere. Entonces, vamos primero con el de Mochica, ¿les parece? A ver, sí, y ahí vamos el de comedia. Si van 100 años después de Cristo, una cruel sequía, un soberano al borde de la muerte, y la única cura corre peligro. Mochica. Sipán, 600 años después de Cristo en la costa norte del Perú. En medio de una cruel sequía se alza un imperio de ricos gobernantes, grandes guerreros y talentosos artesanos. El nombre de ese imperio es Mochica. Mochica, la patita, la patita. Ay, la patita. Te juro que sabe. Ya, otra cosa. Mochica. Ya, déjame a mí. ¡Sentado! No tiene caso. Al menos te dio la patita. Ya sé, con comida sí me va a hacer caso. Ya, Ey. ahora sí. ¡Mochica! ¡Ah! ¡Mochica! ¡Mochica! ¿Estás bien? Un aplauso, por favor, para... Algo que a mí que me gustaría también recalcar, ya sale un poquito del arte conceptual, pero a mí me gusta mucho de los dos trailers de Mochica, es que me parece que hay un trabajo de musicalización del trailer que es genial, en ambos casos, es muy, muy particular, y hay una identificación con el tema de la cultura moche, ¿no? Y además está muy bien hecho. A ver, veamos para el Nuna.
Esto vendría a ser lo que era el piloto, ¿no? Que se quedó en piloto y estuvimos haciendo el 10% del layout. Pero se ha quedado ahí por el tema de los cómics. Música de Los Campos. mucho. 5 minutos de sufrimiento. Gracias. Buena música.
Y eso es básicamente la animatic del piloto. Sería básicamente lo que es animática, un paso de la preproducción, yo creo que es el último paso, para fijar los tiempos, ¿no? Los diálogos, si va a haber musicalización. Es algo muy preliminar, pero ya ahí se ve de qué forma lo cuentas, cuáles son los ángulos de cámara que uno va a utilizar. Los dibujos no son en su 100%, repitiendo, son provisionales, y posteriormente se pasa a lo que es layout, donde ya se hace el estilo de gráfica, de fondo, de personaje, como debe ser, ¿no? Antes de terminar, me gustaría que tuviéramos a ver si había algunas preguntas del público, algo que quieran saber. Tenemos a Oscar, tenemos a Mauricio, a Ícaro, a Ricardo. ¿Alguna pregunta del público? ¿Algo que quieran saber acerca de los proyectos? ¿Acerca de los juegos que se dan tan? Sí. A ver, un segundito. Vamos a ver. Quería preguntar a mi estimado Oscar, ¿qué tan, o sea, el proceso del desarrollo de un videojuego, ya bueno, es similar al de los demás, claro, pero ¿qué es lo que demora más? ¿La programación o el desarrollo en sí de los personajes? No sé. Bueno, el desarrollo de un juego es básicamente el mismo del de ellos, pero por triplicado. Porque un videojuego tiene cómics, tiene animación, tiene programación, tiene diseño, tiene muchas cosas que hacen funcionar el juego. Entonces necesitamos muchas cosas que interactúen al mismo tiempo. Bueno, ¿cuál de las partes demora más? Depende, ¿no? Si el proyecto requiere cosas visuales sumamente complejas y un gameplay que nunca se ha visto, probablemente la programación es la que tome mucho más tiempo, ¿no? Y depende también mucho del motor gráfico que se utiliza para programar. En el caso, si es que es un juego que tiene mucho arte, muy bonito, mucha animación, muchos escenarios, una historia grande, probablemente lo que tome mucho más tiempo es hacer el arte, ¿no? Nosotros generalmente lo que tratamos de hacer es que vayan de la mano, ¿no? O sea, el arte debe ser lo suficientemente bonito y atractivo, pero también de entrar dentro del presupuesto, ¿no? Generalmente lo dividimos casi entre 50 y 50, ¿no? Progress se lleva una parte y arte se lleva la otra parte, ¿no? Y no sabemos dónde diablos se meten los de diseño y la producción y sonido, pero tratamos de distribuir el tiempo de desarrollo de esa manera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Cuando trabajan en un proyecto, cuando terminan la parte de preproducción, que es ilustración y conceptos y todo, después de esa etapa, ¿en qué se ocupa el artista conceptual? ¿Alguien que quiera? A ver. A ver, dentro de la producción de, por ejemplo, en mi caso, que tuve, aparte de Grow, de Rodencia, que tuve la dirección de David Bisbano, director argentino. Entonces yo hice concept art, ¿no? Bajo su dirección. Entonces, terminando eso, pude hacer lo que era animación, ¿no? Animación 2D, porque el proyecto enteramente era en 3D. Entonces ya como tenía un dominio del dibujo, ok, vale, puedes hacer la parte de animación 2D. En el caso de Grau, luego de que alguien hace un concept art, porque teníamos 1 o 2 personas que hacían eso, ellos podían realizar los fondos. Unos podrían hacer lo que era el layout, que era la traducción de la animática a un formato ya detallado, a una gráfica ya más detallada, tal cual va a ser de los primeros fotogramas y de los últimos. Entonces, la chamba del concept art no termina ahí, puede pasar en otra parte del proceso ya de producción, y sería, por ejemplo, en fondos, en layout, por ejemplo. Entonces ahí puede haber muchas cosas. Y como en el caso de Grau, eran series de televisión, o sea, uno terminaba ya del capítulo 1, puedes hacer el del capítulo 2. Porque en el flujo de trabajo, el guión del capítulo 2 ya estaba hecho, el storyboard ya estaba hecho, la animática ya estaba hecha. No traigo elegante justo. Traje puro
pura imagen nomás. Bueno, en nuestro caso todavía estamos en la parte de conceptual, así que todavía no pasamos a la otra parte. Pero lo que yo puedo saber de esto es que los artistas conceptuales a lo que te refieres es a los que están dibujando, me imagino, ¿no? Porque lo conceptual no solamente es dibujar, como lo dijo Yanderas, ¿no? Ellos son parte también de las siguientes etapas, ¿no? Pueden hacer fondos, pueden seguir ayudando a resolver muchas situaciones, ¿no? En nuestro caso tenemos muchas cosas por resolver todavía, que no creo que la llegamos a resolver en la etapa de pre, sino se van a tener que hacer en el camino, así que todavía hay bastante trabajo conceptual después todavía. Sí, para agregar un poco a eso, ayer justo estuvimos en una charla con Eduardo Peña, que él es conceptual y trabajó en el Hobbit, y él lo que nos decía es eso, ¿no? O sea, de cada 10 horas que trabaja el conceptual, son de 3 estará dibujando. El resto está investigando, está conceptualizando, está buscando referentes, está haciendo planteamientos, está haciendo cosas como moodboard. Y afuera, a un nivel internacional, lo que se ha tomado como costumbre ahora es generar talleres o laboratorios conceptuales. Te hacen el concept para un proyecto y luego con ese proyecto se mueve a producción más, la parte intermedia, comienzan el concept para otro proyecto y trabaja una suerte de manera escalonada, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta para antes de cerrar. A ver. Bueno, buenos días, felicito a todos los artistas de la animación. Mi nombre es Saúl, yo soy diseñador gráfico. Mi pregunta puntual es, o sea, ¿en qué medida, dentro de la labor ardua de los productores en la animación, puede ser recompensado económicamente al comercializar los diseños de animación, ¿no? Ya sea apoyados por la empresa pública o privada, pero en qué nivel recuperan la inversión en horas de trabajo y lo que es producción en general, ¿no? En realidad yo creo que yo soy productora del largometraje Mochica, trabajo con Mauricio y Luigi, y todo en realidad esa pregunta es súper relativa, ¿no? Porque no sé si de repente algunos de los chicos acá han sido contratados por alguna empresa, entonces tú puedes recibir unos honorarios por conceptualizar, ¿no? Pero si es tu propio proyecto, tú inviertes tu tiempo y tu dinero. En nuestro caso, en Mochica, Mauricio, Luis y yo, el proyecto es de los 3, entonces nosotros invertimos la vida entera en Mochica y los beneficios económicos van a venir a partir del 2016 con la taquilla que tengamos en las salas de cines comerciales y con las ventas internacionales a televisión nacional, televisión por cable. La idea es poder crear un sistema de licencias para vender a empresas, ¿no? Nacionales, internacionales. Entonces es bien grande la posibilidad. Yo creo que sí es rentable, pero no, todavía el mercado no está como para que sea a corto plazo, ¿no? Es a un largo plazo, pero las películas que se han estrenado acá, las películas de animación peruanas, todas capaz en la taquilla no han recuperado el 100%, pero luego tienen un periodo de vida muy largo, ¿no? Pasan 2, 3, 4, 5, 10 años, se siguen vendiendo en cable y tú sigues recibiendo esos beneficios. Creo que Los Ilusionautas yo creo que se ha vendido en casi todo el mundo. La taquilla no fue, digamos, lo que uno espera, pero igual ha sido muy bueno en ventas. Exactamente no tengo los números, pero en el caso creo particular de Mochica, nosotros lo hacemos porque nos gusta, ¿no? En paralelo cada uno de nosotros tiene su vida. Yo hago mis producciones, Luigi es docente, Mauricio trabaja en un estudio de animación que es de él, en Zeppelin, y fuera de nuestro trabajo nos dedicamos a Mochica y hemos tenido la oportunidad de participar en los concursos del Estado para que nos subvencionen
Entonces ahí sacamos nosotros el financiamiento. Y también hay oportunidad de buscar en la empresa privada. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Pero creo que es bien relativo. No sé, ustedes cómo subvencionan. Sí, pero yo creo que que es un mercado que está en crecimiento, ¿no? Yo creo que, no sé, capaz de acá unos 10 años sí podamos vivir de eso, ¿no? Pero de algo se tiene que empezar. No sé, creo que capaz en la tercera o cuarta película podamos hacer solo eso, ¿no? Pero ahorita es como así es la vida del artista, pues, ¿no? Ok, y tenemos, me dicen, 2 preguntas del stream, ya para terminar. Si han tenido experiencia trabajando en la nube, o sea, trabajando de manera totalmente online, y cómo es cuando desarrollan productos específicamente para algo como iTunes o para el Google Store, que va a ser todo virtual, ¿no? No hay, en videojuegos pasa eso, que los canales de distribución son mucho más fáciles, quizá. O, no sé, que en cine, que necesitas salas, necesitas una distribución, o sea, una infraestructura de distribución gigantesca, ¿no? A ver. También como películas, pero me parece que Netflix es más ya producción secundaria, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sobre el tema de cloud no entendí exactamente a qué se refería, si se refiere a mantener todos los assets de producción dentro de una nube. Bueno, nosotros no manejamos el material afuera, ¿no? Lo tenemos todo dentro de un servidor de data que sirve para interconectar toda la información de los proyectos, ¿no? Y aparte, programación tiene un sistema de SVN donde está todo el código almacenado y se pueden hacer las revisiones y cambios necesarios en cualquier momento. Con respecto a la distribución, bueno, hace algunos años el canal de distribución de videojuegos era pues Wilson y comprabas tu juego pirata, ¿verdad? Y bueno, los videojuegos que todos recordamos que estaban en consolas tenían un canal de distribución sumamente exclusivo y era muy difícil acceder a la publicación directa a consola, ¿no? PC1, Super Nintendo, etcétera, ¿no? Pero lo que sucedió a mediados pues del 2008 o 2010 más o menos, cuando se desató toda esta fiebre del iPhone, ¿no? Con su canal de distribución del iTunes y su Apple Store, donde ya prácticamente cualquiera con $100 para tener una cuenta allí podía publicar un juego, un proyecto, una aplicación, etcétera. Entonces la creación de videojuegos se masificó totalmente, ¿no? Ahora hay miles de indies haciendo juegos, publicando 1000 juegos diarios, ¿no? Y con la esperanza de volverse millonarios, etcétera, y francamente no le sucede mucho. Flappy Bird Cough. Pero el canal de distribución es sumamente sencillo ahora para videojuegos, ¿no? Ahora, de que tú esperes a hacerte millonario con un videojuego es francamente bastante difícil. Sobre todo si no tienes experiencia previa, ¿no? Un videojuego es un producto sumamente pulido y que tiene que tener muchas cosas pensadas previamente. No es solamente hacer un clon de Flappy Bird y un clon de Mario o un clon de cualquier otro juego, ¿no? Tienes que siempre dar una nueva experiencia, que es la mayoría de las cosas que los clientes buscan, ¿no? Una nueva experiencia. Ok, estamos ya sobre la hora, así que con eso cerramos esta charla sobre arte conceptual de Creando Mundos. Quisiera agradecerles a nuestros invitados muchísimo por su participación, a Oscar Choquecota de Uptown Games, a Mauricio Esparza y Luigi y Unipag que están viendo lo de Mochica, a Ícaro de Jimmy Carguas de Nuna y a Ricardo Montes de Grumete Grau. Quisiera un aplauso para todos ellos, por favor.